ver, solo tomo lista rapidito. Bien. Ya, Julia Álvarez, ¿no está? Carolina Armijos, Presente, profe, buenas noches. buenas, Natalia Ucapiña, creo que me dijo que se demoraba. A ver, Emilia Ávila, Presente, profe, buenas noches. buenas. Elsa Delgado, Presente, profe, buenas noches. ya, Andrea Mendoza, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Blanca Quispe, Presente, profe, buenas noches. buenas. David Marcelo Giles, Presente, profe, buenas noches. Verónica Valencia, Verónica, ¿no está? Ya, y Hans Valencia, Presente. ya, listo. Ahora sí les comparto pantalla. Me avisan cuando vean. Ya, ¿están viendo la presentación? Sí. Sí, profe. Ya. A ver, un poco para recordar en lo que nos habíamos quedado en la clase anterior, estábamos viendo todo lo que es referente al impuesto a la renta y lo que requeríamos, ¿no es cierto? Vimos ya, tengo yo aquí un pequeño resumen, vimos ya todo lo que es referente al objeto de la renta, a los ingresos y ahora íbamos a las exenciones, ¿ya? Yo les decía en la clase anterior que también hay un tema de impuesto que se calcula específicamente, se llama impuesto a la renta único para el producto del banano, ¿sí? No voy a ahondar en esto, sí, pero de manera breve voy a mencionarles un poco, ¿sí? Este impuesto único, ¿sí? Se da en los casos netamente de producción local y de exportación, ¿no es cierto? En el artículo 27 del régimen podemos encontrar el detalle, ¿sí? En el caso de que el contribuyente no pueda distinguir qué actividad corresponde este costo y este gasto, deberá aplicar el total del costo y el gasto deducible no diferenciables por un porcentaje igual al valor que resulte de dividir el total de ingresos grabados no relacionados con el impuesto de renta único. Es decir, ¿qué tenemos que hacer aquí? Sacar un proporcional, ¿no? Si no tenemos identificado al 100%, tenemos que sacar el proporcional de la parte que sí tenemos identificada. Eso es lo que nos dice aquí. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Hay dos casos particulares para este tipo de ingresos. Uno es la producción y la venta local del banano, ¿sí? En el que se va a aplicar tarifas de acuerdo a los rangos de caja que se vendan, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿sí? Tenemos el número de cajas, el rango por tarifa, ¿sí? Y el que se debería aplicar, de acuerdo al certificado. También tienen, si es que en este caso los productores tienen el certificado de cumplimiento de buenas prácticas, pues el porcentaje baja, ¿no? Y tenemos un beneficio. Como ustedes ven, la tarifa general es un poquito más alta que la tarifa de acuerdo al certificado de cumplimiento. Sí, y bueno, acá tenemos más, todo esto es la ley, ¿no? Todo esto es la ley. Este no le voy a ahondar, también seguimos hablando del mismo banano, ya. Entonces, eso como el tema del banano, otros ingresos también por actividades agropecuarias, ¿sí? Entendiendo las que son de origen agrícola, pues no, relacionadas a frutas, legumbres, hortalizas, granos, arroz, sémola, papaya, caña, etcétera, ¿sí? La actividad, dice aquí que la administración tributaria puede excluir, dice, al sujeto pasivo de este régimen cuando verifique que en los esquemas de planificación tributaria agresiva y no nociva sean con fines evasivos y exclusivos. Dice, la exclusión se aplicará desde el ejercicio fiscal que señale la notificación. Como hemos visto en todo este tema, ¿no? El momento que el SRI notifique a cualquier contribuyente, en este caso el sujeto pasivo, la no tributación o la exención de un tema, pues
si no la tiene por escrito, tendrá que tributar. En este caso nos está hablando de eso, ¿no? En el caso que haya exenciones, pues el SRI lo notificará, ¿sí? Ahora sí, pasábamos al tema de las exenciones en sí. Vimos ya el tema de ingresos, ¿no es cierto? Para el tema de impuesto a renta y vamos a ver el tema de exenciones. ¿Qué ingresos están exentos de tributar al impuesto a la renta? Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? Dice que hay ingresos exentos también referente al tema de dividendos. Como ustedes ven, el tema de dividendos es bastante amplio, ¿sí? Y aquí dice, voy a hacer un poquito más grande, me avisan si no ven. A ver, vamos a ver, creo que ahí está mejor. Ya. En el artículo 9.1, sí, este es 9.1, ya de la ley, dice que calculado después del pago del impuesto a la renta, distribuido por sociedades residentes nacionales o extranjeros, residentes en el Ecuador o no, a favor de sociedades nacionales, la capitalización de utilidades no será considerada como distribución de dividendos. Inclusive en los casos en los que dicha capitalización se genere por efectos de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37. Ya, aquí dice que las utilidades y dividendos calculados después del pago del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya hicimos nuestro estado de resultado, determinamos la utilidad, pagamos los impuestos, ¿no es cierto? Y ustedes, ¿qué hacen al fin de año? ¿Cuándo se reparten las utilidades? No se reparte ese fin de año, pero sí determinamos utilidades, ¿no es cierto? ¿Cuándo repartimos utilidades? En abril. Sí. Ya, claro, ¿no es cierto? En abril. Entonces, ¿qué dice? Que aquí está exento, ¿sí? Cuando los dividendos y las utilidades son calculados después del pago del impuesto a la renta y después de su distribución, ¿no es cierto? Independientemente si sean sociedades nacionales o si son sociedades extranjeras. ¿Qué dice aquí también? Dice que la capitalización de las utilidades no es considerada como distribución de dividendos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es que yo genero mis utilidades y no las divido y les dejo como capitalización o reinversión para la empresa, estas no son consideradas como un ingreso grabado, estas son exentas. Entonces, aquí nos dice a detalle, dice, vamos a ver en el artículo 37. Vamos, por favor, a la ley. Ayúdenme con la ley en el artículo 37. Es la ley. Quien haya encontrado me avisa. Ya, a ver, dice. Aquí habla de la tarifa del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y dice que los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales, sociedades extranjeras domiciliadas en el país o establecimientos permanentes no domiciliados, aplicarán un 25%, estamos hablando de la tarifa, ¿no? Sobre su base imponible. No obstante, la tarifa impositiva será correspondiente a las sociedades más 3 puntos porcentuales cuando. Déjenme ver en qué parte está lo de los dividendos. Dice artículo 37, no sé si es de este, porcentuales. Va. La distribución del impuesto a la renta. Perdón, chicos, se me fue. Revisión de los 3 puntos. No, aquí no es. Déjenme ver si nos da acá. Un minutito. No, están obligados a llevar contabilidad. Raro, déjenme, se me perdió. Me perdió el artículo. Dice, inclusive en los casos en que dicha capitalización se ejerce para una reinversión. No. Les voy a revisar este artículo. Sí, chicos, les debo. No le encuentro esta parte. Está en el código. Sí, es el artículo 37, pero está en el código. Pero claro, es que no es, entonces no es la ley, es el código. Sí, está en Déjenme el ver. código, ahí dice exenciones. Ya.
Gracias. Déjenme ver, yo tenía aquí el código. Pues no es la ley, está mal puesto. A ver, ¿a quién le encontró, Andrea? ¿Este le encontró? Este no es. ¿Código tributario? Sí, el código le di, profe. Pero ha dicho extinción. Y esa es sección, me equivoqué. Sí, este no es. Sí, no es este. No es este. Aquí mismo estaba. Sino que aquí me hace referencia a la tarifa del impuesto a la renta. En el reglamento, ingeniera. Déjeme, en el 37, no, pero el Sí, 37, reglamento dice contribuyentes obligados a llevar contabilidad. ya, Todas pero las sucursales. claro, no, pero ese es el que ya habíamos visto. Ahorita estamos revisando el tema de las utilidades cuando se trata de reinversión de utilidades. Déjenme ver, me perdió ese. Bueno, les voy a buscar ya, pero no está el 37. Claro, aquí habla en sí de la participación y de la tarifa del impuesto a la renta, ¿sí? No de los dividendos. Con todo sigamos. Vamos a ver. Creo que está en el 15. Déjenme ver. Claro, porque aquí repite lo mismo. Artículo 15 del reglamento. Ese véanle, por favor. Ya, claro, me dice lo mismo. Sí. Dividendos distribuidos. Ajá. Sí, solo que aquí aquí también me nombra el artículo 87 de la Ley de Régimen Tributario Interno. La capitalización de utilidades no será considerada como distribución de dividendos, inclusive en los casos en que dicha capitalización se genere para efectos de reinversión en las utilidades de términos, allá estamos hablando de la reinversión de utilidades de términos del artículo 37. Ese es otro tema, no del tema de dividendos. Ya, estamos bien entonces. ¿Qué dice aquí? Ya. ¿No es cierto? Aquí nos dice que en este caso son exentos cuando los dividendos de utilidades sean considerados después, ¿no es cierto?, del pago y de la distribución inicial, ¿sí? Y aclara también que en el tema de capitalización o reinversión de utilidades tampoco se considera distribución. Entonces, como eso no se considera distribución, no es un ingreso grabado. ¿Ya? También es exento del impuesto a la renta las utilidades, los rendimientos y beneficios de sociedades, fondos y fideicomisos de titularización en el Ecuador. Es decir, estas sociedades y estos fondos que se dediquen exclusivamente a la inversión y administración de activos inmuebles, ¿sí? Hay fideicomisos y hay fondos que se dedican exclusivamente a invertir y administrar activos inmuebles. Estamos hablando de terrenos, ¿no? Edificios, etcétera. Sí, solo en estos casos son exentos las utilidades que provengan de esas empresas. ¿Qué más dice? Dice que deben cumplir las siguientes condiciones estas dos empresas, ¿no? Dice, son activos inmuebles que no sean transferidos y los derechos representativos del capital de la sociedad, fondos y fideicomisos a cualquier otro vehículo se encuentren inscritos en el catastro público del mercado de valores y una bolsa de valores en el Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que estas empresas no deben, dice, ser transferidos sus derechos, ¿no es cierto? Y aparte deben estar en el catastro público de mercado de valores. Estas no son reguladas por la Superintendencia de Compañías porque estamos hablando de empresas de fondo de inversión, ¿no es cierto? Sociedades que se encargan de administración de bienes. Estas deben estar en el catastro de la Bolsa de Valores. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Otra característica, dice que también deben contar en un ejercicio impositivo, dice, con un mínimo de 50 beneficiarios por los derechos representativos del capital, dice, y que ninguno sea titular en forma directa o indirecta
del 49%, ¿sí? Estamos hablando de un montón de beneficiarios, ¿no es cierto? Normalmente en una empresa, los beneficiarios de los derechos o los accionistas, ¿cuántos suelen ser? 5, 10, ¿no es cierto? Y decíamos que en lo que son compañías anónimas, compañías limitadas, eran más de 3, más de 5, ¿verdad? Entonces aquí dice que tengan mínimo 50. Si es que es una administradora de fondos y tiene menos beneficiarios, pues no cumple con la característica que dice aquí y no es exento el ingreso. ¿Qué quiere decir? Que el beneficio que genera esa administradora de fondos va a ser tributable, ¿ya? Entonces, de igual manera le estaba poniendo aquí los artículos, ¿no? Estamos hablando del artículo 9 de la ley y el artículo 15, ¿sí? Cuando estamos hablando de dividendos distribuidos y cuando hablamos de las utilidades y beneficios de las sociedades que les decía ahorita y fideicomisos, estamos igual en el artículo 9, 1 y en el 15, 2. Ya. Más acá. Y C, perdón, me estaba olvidando, dice. C, que distribuyan la totalidad de dividendos generados en el ejercicio fiscal a sus accionistas, cohabientes, inversionistas o beneficiarios. Que el rendimiento que genere sea distribuido, ¿sí? En este caso no es como el párrafo de arriba, ¿no? Dice que no puede ser recapitalizado, reinvestido, no. Tiene que el 100% tiene que distribuirse en este caso, a los accionistas o beneficiarios. ¿Ya? Esta es la ley 9.1 y la de acá es el reglamento, ¿sí? Que se traduce en lo mismo, como ven. Esto podemos encontrar acá, tenemos 15.1 rendimientos, ¿sí ven? Este es similar. Normalmente la ley siempre está un poquito más resumida y el reglamento está más explícito. Pero en estos dos casos los párrafos son similares, ¿sí? Entonces no vamos a volver a leer. ¿Ya? Dice, ¿quién más es exento? Dice, es exento las instituciones del Estado, ¿sí? Entonces, aquí yo les dejé un link, ¿sí? Y este link lo podemos, justo estaba aquí descargándome, lo podemos ver. Entonces, aquí está el catálogo de las instituciones y entidades, ¿sí? Operativas en el sector público. Sí, aquí está un histórico y está hasta la fecha, hasta el 31 de mayo, ¿sí? Vamos a ver. Ya, ¿por qué? Porque dice que son exentas todas las instituciones que están dentro de este catastro, ¿sí? Todo lo que son instituciones públicas están exentas del pago del impuesto a la renta. Aquí tenemos un listado, como ustedes ven. Esto está en el SRI, si quieren descargarse, también lo pueden hacer. Ya, seguimos. Ya, entonces, ¿qué decimos aquí? Dice, igual, esto está dentro de la ley, artículo 9.2, ¿sí? Y en el 15 del reglamento tenemos dividendos de proyectos públicos en AP, la exención del pago del impuesto a la renta prevista en la ley para los dividendos de sociedades constituidas para el desarrollo de proyectos públicos, ¿no es cierto? Asociadas o asociaciones público-privadas. Aquí ya entran las empresas mixtas. ¿Eran o no una sociedad constituida la empresa mixta? Sí, ¿no es cierto? Que ya la vimos. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que son exentas estas empresas también cuando los dividendos, siempre y cuando los dividendos sean pagados exclusivamente dentro del plazo de los 10 primeros años, contados a partir del primer ejercicio fiscal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si la empresa tiene 12 años ya y claro, puede haber tenido apenas, no sé, 5 o 6 pago de dividendos, ¿sí? Esos están exentos, ¿sí? Como ustedes saben, al tercer año que no tiene utilidades una entidad, pues no tiene para qué estar constituidas. Entonces aquí dice que son exentos siempre y cuando tenga dividendos dentro del plazo de 10 años a partir desde que inició. Por lo general eso siempre va a pasar, porque como les digo, al tercer año que una empresa no reporte dividendos, pues normalmente se le cierra, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos más? Aquí hablamos de empresa público-privada, ¿sí? También hablamos en casos de empresa pública,
¿sí? Decimos que las instituciones del Estado están exentas, como les decía, de la declaración del pago y del impuesto a la renta, ¿verdad? Las empresas públicas se encuentran exoneradas de este impuesto, de acuerdo a las disposiciones que digan en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Deberán presentar únicamente una declaración de renta informativa, ¿sí? De igual manera, las demás empresas públicas deben declarar y pagar el impuesto conforme a las disposiciones, siempre y cuando éstas no estén dentro del catastro, ¿sí? Eso es lo que les mostraba hace un ratito, ¿sí? Y dice que el SRI remite la información contenida en el catastro de las entidades del sector público, ¿verdad? Es justo lo que les mostré. Ya. Entonces ya tenemos dos, ¿no es cierto? ¿Quiénes nomás son exentas? Eh, Tenemos tres: dividendos distribuidos, utilidades en el caso de fideicomisos e instituciones del Estado. Ya. ¿Quién más es exento del pago del impuesto? Eh, las instituciones que están dentro de convenios internacionales. Dice, esto está en el artículo 9.3 de la ley. Si hablamos del artículo 17 del reglamento, decimos que los ingresos de entidades que tengan suscritos convenios internacionales para el efecto, de acuerdo a lo que dispone en el artículo 9, ¿no es cierto? En el artículo 9 es lo mismo que hablamos aquí, ¿sí? Y dice que se considera convenio internacional aquel que haya suscrito con el gobierno nacional o con u otros gobiernos extranjeros u organismos internacionales que esté publicado en el registro oficial. Sí, ese es el único requisito. ¿Saben qué convenios tenemos, chicos, actualmente? ¿Qué dicen ustedes? Convenios internacionales. Sí, ¿sabe alguien qué convenios tenemos? Y Búsquense ahorita. Búsquense ahorita y díganme qué convenios tenemos. Abran el Maps. Denme un segundito. Les doy 5 minutitos que busquen ya. Revisen, por favor. para evitar la doble tributación. Ya, no, eso es otra cosa. Hay convenios internacionales suscritos por el tema de salud, por el tema de la paz, por el tema de la guerra, ¿no es cierto? Y estos convenios generan normalmente actividades y generan ingresos. Entonces dice que estos ingresos son los que están exentos. Pero eso digo, ¿qué ejemplos y qué convenios podemos ver? 10 minutitos. No, 5 minutitos. Busquemos. Busquen alguno.
Encontramos. ¿Qué me indica uno? ¿Y de qué se trata? Chicos. ¿Quién encontró? ¿Encontramos unito? Mm, No importa, no no, importa si nos equivocamos. Parece que sí. Ya. A ver, cuénteme. ¿Qué dice? David me dijo, ¿no es cierto? A ver, hay bastantes en una página de acuerdos y convenios internacionales del gobierno del Ecuador. Ujú. Por ejemplo, están enumerados, ahí dice un convenio 024, que es un seguro de enfermedad de los trabajadores, un convenio 077, y así hay muchos Ya, más. y nos habla del país. A ver, el 024 nos dice seguro de enfermedades de los trabajadores. Moción. Ya, aquí nos dice algunos, por ejemplo, en mi pantalla. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, por ejemplo, hay convenios con Suiza, con Reino Unido, ¿no? Claro, algunos son antiguos, otros son más actuales. Hay convenios, bueno, hemos tenido uno también con Venezuela, sí, un intercambio de notas en el 99, sí. Entonces, hay más acuerdos internacionales, hay un montón, ¿no es cierto? Y no solo relacionado a impuestos, sino relacionados a la salud, relacionados al comercio, a la importación, a la exportación. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Em, quería que veamos más o menos de manera general, ¿sí? Igual vale la pena, ahorita no vamos a ahondar, pero sí, revisen ustedes, descárguense, ¿sí? Qué convenios principales maneja el país, especialmente a nivel de comercio, ¿sí? Aquí tenemos tratados y convenios internacionales. Aquí hay convenios, mire, aquí hay un convenio del desempleo. No, este es otro, déjenme ver, está en vigor. Aquí tenemos en el SRI tratados y convenios internacionales, ¿sí? Tenemos, hace referencia a la norma, ¿no es cierto? Indica a qué se trata, en este caso, mantenimiento de la paz, ¿sí? Y nos habla de un trámite relacionado. Entonces, a eso se refiere un- aquí, ¿sí? una consulta, Claro. ingeniera. Digamos un convenio, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, de salud, puede ser que pertenecemos o que es generalizado de UNICEF. Ese no genera ningún tributo ni No nada. tributa, correcto. Ningún convenio internacional tributa. Eso dice, ¿qué característica tiene que tener? Tiene que haber sido suscrito con el gobierno nacional, obviamente el gobierno del Ecuador, puede ser cualquier país extranjero, ¿sí? Y también dice que tiene que estar publicado en el registro oficial. ¿Sí? Ustedes saben, cada cambio en norma se publica en registro oficial. Ya, pero ojo que sí saben la pirámide de la ley, ¿no? Creo que sí, sí les mostré, creo, en la primera clase a ustedes. Sí, La normalmente la Constitución. ley se sobrepone al reglamento, ¿no es cierto? Y una resolución sobrepone al reglamento a la ley, no es cierto. Entonces, si algo contrapone a la ley, prima la ley. Pero normalmente los cambios que se hacen siempre están en el registro oficial. ¿Sí? Y estos son relacionadas a las fracciones de la ley o del reglamento. En este caso, cuando hablamos de contraposición, pues ahí aplicará lo que está en la ley. Normalmente todos los cambios son por registro oficial o normas. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. Siempre y cuando esté publicado en el registro oficial y sea un convenio suscrito con el gobierno, está exento, no se paga. Entonces, igual, ¿sí? Si decimos que tal empresa que es pública privada no consta en el catastro, ¿no es cierto? Podemos decir, ¿qué podemos decir aquí? Relacionando al punto 2. Aquí dice que puede ser una empresa pública privada, ¿no es cierto? O puede ser una empresa privada, pero que tiene que estar también en el catastro de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Digamos que la empresa X es pública privada, o sea, es mixta, ¿no? Y no está en el catastro, pues tiene que tributar.
Pero resulta que esta misma empresa tiene un convenio de doble tributación. ¿Qué dicen de un convenio internacional? Perdón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tributará o no tributará? Esta es una empresa pública mixta, ¿ya? Y que no está en el catastro de empresas públicas, pero sí tiene un convenio internacional. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tributa o no tributa? Yo creo que sí, porque las leyes cambian de país a país, algunas cosas. El convenio se puede dar Ya, verá, en ahí otro. no tributa. ¿Por qué no tributa? Porque aquí estamos hablando de exenciones, y estamos hablando 1, 2 y 3. Y la empresa sí es una pública o es una mixta, pero no está en el catastro. ¿Ya? ¿Y aquí qué dice? Que para estar exenta tiene que estar dentro del catastro de ley orgánica de empresas públicas. ¿Ya? Entonces, por ese lado decimos sí tiene que tributar, ¿no es cierto? Y dice que revisamos otro aspecto y vemos que esta empresa ha sido creada para mantener vigente un convenio internacional, porque es una pública mixta. Entonces, claro, tributa por el lado de acá porque no cumple, pero resulta que sí tiene otro factor, que está suscrita y es un convenio internacional, entonces no tributa. ¿Sí? Pueden ser los dos lados, por eso le digo, ahorita estamos viendo las exenciones. Entonces, puede ser una pública que no está en catastro y le corresponde tributar, pero al cumplir con el requisito de ser un convenio internacional, ya no va a tributar. No sé si esa parte sí me entendieron. ¿Sí? ¿No? Chicos, sin miedo, ¿qué ha pasado? No pasa nada, yo explico nuevamente. ¿Entendimos o no? No quedó muy claro. No. ¿Y el resto de Más o compañeros? menos. No, verá, vamos a graficar yo siempre, ¿no es cierto? Digamos que la empresa X, vemos qué composición societaria tiene y decimos que esta composición societaria, decimos que es una pública, ¿sí? Ya. Entonces, pregunta para ustedes. Si yo digo que la empresa X, vemos la composición societaria y digo que es una empresa pública, hasta ahí. ¿Tributa o no tributa? No tributa. No tributa, correcto, ¿no es cierto? Entonces, esta es del IR, esta es exenta. No tributa. Ya, pero para no tributar, dice acá en la norma que tiene que cumplir y estar dentro del catastro. Entonces, dentro del catastro no está. Yo me descargo la lista y no está. Vuelvo a revisar. ¿Tributa o no tributa? Sí, tributa. Sí tributa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que les decía. Sí tributa porque no cumple lo que indica. Ahora, ¿qué dice que esta empresa que es pública tiene un convenio internacional? ¿Ya? Sigue siendo pública. Normalmente las públicas son sin fines de lucro, ¿no es cierto? Tiene un convenio internacional. Ya. ¿Qué dicen aquí? ¿Que tributa o no tributa? No tributa, ¿no es cierto? Entonces está de manera exenta. Ya, entonces, al final, ¿qué la empresa hace? ¿Va a pagar o no va a pagar impuesto a la renta? No por el convenio No, que tiene ahora. Correcto, eso es lo que les decía hace un rato. Si bien por el lado de acá sí le tocaría pagar, resulta que tiene otra salvedad y la salvedad es que tiene un convenio internacional. Como tiene un convenio internacional, no va a tributar. Entonces, ¿cuál es el resultado final? El de acá. ¿No es cierto? Va a estar exenta. A eso me refería. Puede cumplir varios puntos. En este caso, el de acá no cumplió porque no estaba dentro del catastro. Si es pública y no está dentro del catastro. Acá tiene convenio internacional, entonces no tributa. Ya por ese simple hecho es exenta. Ya.
Entonces ahí quedó más claro, ¿no es cierto? Ya, qué más se dice? A ver, 5. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales generados por los bienes que poseen en el país. Ya, es algo similar a convenios internacionales, ¿no es cierto? Entonces, convenios internacionales por reciprocidad de país tampoco pagan impuestos. ¿Sí? ¿Qué más dice? Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el reglamento, ¿cierto? Entonces, las instituciones sin fines de lucro tampoco tributan. ¿Qué más? Los estados extranjeros y organismos internacionales, por convenios que poseen el país, tampoco. ¿Ya? ¿Qué más dice? Los excedentes que se generen al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre de su ejercicio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Las empresas sin fines de lucro tienen, su objetivo es generar utilidad, rendimiento. No, No. ¿Cuál es el objetivo de una empresa sin fines de lucro? ¿Qué dicen ustedes? Según es ayuda a la sociedad, por eso. Ya, o sea, tienen un objetivo final, ¿no? Es lo que dice aquí. Deben cumplir aquí dice que si tienen un rendimiento deberán ser invertidos en sus fines específicos. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? El Instituto Solca me parece que es mixto, no sé si es 100% público, no es, pero bueno, digamos que sean, o los centros de salud, que son netamente entidades públicas. ¿Cuál es su fin específico? Su fin específico es atender, ¿no es cierto? Atender al ciudadano, darle una salud, em, bueno, una salud o un requisito, un estándar de salud mínima, etcétera, ¿ya? Entonces, estas van a estar abiertas siempre hasta que cumplan su objetivo. Habrá instituciones sin fines de lucro que sean temporales, no sé, me imagino, a lo mejor podemos poner un ejemplo de las que son creadas con convenios internacionales. Si como con convenios internacionales o un proyecto internacional dice erradicar no sé, erradicar no la mendicidad, sino cultivar, ¿qué les digo? El estudio o erradicar el analfabetismo, ya. Entonces, puede ser una empresa creada, no sé, para unos 10 años, 5 años, con el objeto de dar qué, dar estudio o al menos enseñar a aprender a leer a la gente que está fuera del terreno urbano, ¿no? Les pongo un ejemplo. Entonces, en estos casos, estas son empresas sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de la exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el RUC. ¿Qué quiere decir? Que no porque no están, porque son instituciones sin fines de lucro, no van a tener RUC. Toda empresa, como vimos, toda compañía tiene RUC. Dice, igual, van a tener RUC, van a llevar contabilidad y van a cumplir con los deberes formales del Código Tributario y las leyes que establece el país. Eso es lo que nos dice. El Estado, a través del SRI, verifica en cualquier momento que estas instituciones a las que acabamos de mencionar, sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos. Ese es otro, ¿no? El momento que una institución sin fin de lucro cambia su actividad, ¿sí? Si la actividad fue creada para brindar salud y empezamos a vender comida, pues ya no es una institución sin fin de lucro y más que todo no está cumpliendo con su objetivo, ¿sí? Entonces no puede mantenerse. ¿Qué más dice? Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una subvención de carácter público de conformidad con la ley con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Contraloría General. ¿Sí? Eso es lo que llamamos subvención. Es decir, que todas las empresas públicas que no pagan impuestos están subvencionadas por el Estado. ¿Y quién subvenciona al Estado? ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde vienen los ingresos del Estado? De Nosotros, nosotros. entre los impuestos. De nosotros, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que los impuestos de las empresas públicas que no se pagan son subvencionados ¿por quién? Por nosotros. ¿Ya? Igual tenemos aquí en el artículo 19, vamos poniéndole en el resumen que, ay, este no es, se me fue.
Entonces, instituciones del Estado, y tenemos, vamos aquí, instituciones, sin fines de lucro. Tenemos en el artículo del reglamento 19. ¿Ya? Ya, bueno, aquí está el detalle, lo mismo que acabamos de ver en ley, en la norma 9.2, está aquí en el reglamento, ¿no? Entonces, no le vamos a volver a leer porque repetimos lo mismo. Aquí está una serie de normas que debe cumplir, ¿no? Dice, el SRI a través de, el SRI verificará el cumplimiento de las instituciones de fines de lucro, y aquí dice que cumplan su objetivo, ¿no es cierto? Que tengan sus estatutos, que estén constituidas de acuerdo a lo que manda la norma, ¿sí? Ese es ya el detalle. Dice, los deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro. Lo que habíamos dicho, que tienen que inscribirse en el RUC, ¿sí? Esta está buena, ¿no? Pregunta de examen también, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y cómo les fue su examen? ¿Qué dicen ustedes? Creemos que le pusimos todo el empeño. No estaba Creemos. complicado, ¿no? Y las preguntas también estaban fáciles. Aún no saco la nota, profe. Todavía no, esta semanita le saco. Máximo hasta el jueves ya está. Ya. Entonces, ¿qué más dice aquí? Deberes formales, sí, deben tener RUC, tener contabilidad, presentar igual la declaración anual de la renta, la declaración del IVA, sí, en el caso que tengan, efectuar retenciones por concepto de la renta, en el caso que sean designadas para generar retenciones, ¿verdad? Y proporcionar toda la información que la administración tributaria solicite, ¿ya? ¿Quién más es exento? Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero. ¿Cuáles son los depósitos de ahorro a la vista? ¿Sabemos? Depósitos normales que se hacen. Ya dijo. Sí, ¿no es cierto? No son a plazo, es decir, no tienen tiempo como las pólizas. ¿Ya? Y las pólizas tributan las pólizas que son más de un año. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Sí, creo. Sí tributamos, ¿no es cierto? Sí, porque si se han fijado y a lo mejor han tenido una inversión o no, cuando ustedes van y ponen una póliza, es preferible que lo dejen a más de un año. Las inversiones mayores a un año no tienen retención. En cambio, las que son menores a un año, siempre ustedes van a ver que el banco les paga el interés menos la retención. Entonces, el momento que ya nos genera una retención, ya estamos tributando, ¿verdad? En este caso, los depósitos, ustedes han de ver el centavito, o al menos en mi cuenta es así. Creo que no pasa más de 5 centavos en el rendimiento del ahorro a la vista. Esos 5 centavos es lo que dice aquí, que no tributa, ¿no es cierto? ¿Quién más no tributa? Los beneficios beneficios que perciban las instituciones de carácter público, como por ejemplo aquí nos habla del IES, ¿no es cierto? Dice, por toda la clase de prestaciones que otorga la entidad, las pensiones patronales, jubilares, conforme al Código de Trabajo, los que perciben los miembros de la fuerza pública y los pensionistas del Estado, ¿sí? Entonces, esas tampoco tributan, es decir, las pensiones no tributan, ¿sí? Serían los beneficios. No sé si esa parte les quedó claro. Tributan los beneficios sociales. ¿Son ingresos grabados o no grabados para la renta?
¿Qué dicen ustedes? Volvemos a leer. Dice los que perciben los beneficiarios en este caso es del IES, por toda clase de prestaciones que otorga la entidad. Las pensiones patronales, ¿qué más? Los miembros de la fuerza pública, ISPESPOL, y las pensiones del Estado. ¿Sí? Esa es la 7. En el artículo 22 nos dice prestaciones sociales. Están exentos del pago del impuesto a la renta, ¿sí? Los ingresos que perciban los beneficiarios del IES, ¿sí? Fuerzas Armadas e Instituto de la Policía Nacional por concepto de prestaciones sociales, tales como, y las que acabamos de ver, pensiones, jubilaciones, Montepío. Ahora, lo que yo les pregunté hace un ratito, ¿los beneficios sociales son exentos o no son exentos? No, Pero ahí hablamos de los fondos de reserva, pero los décimos no indicaba ahí. exacto. Los fondos de reserva y los décimos, ¿no es cierto? Los beneficios sociales sí son exentos, ¿sí? Lo que no es exento y lo que sí tributa son la utilidad, ¿sí? Cuando a usted le pagan la utilidad, le pagan las comisiones y los extra sueldos, esos son exentos. Los beneficios sociales no son tributables. Igual ya vamos a ver, igual vamos a hacer todo un impuesto a la renta. Ya vamos a ver con todos los ejemplos, ¿no? Ya. Desde el 7, artículo 9.7. Y este de aquí es el 22. Ya. Aquí sí quedó claro, ¿no es cierto? Las pensiones, jubilaciones, Montepío y demás no tributan, son exentos. Ya, ¿qué más no tributan? Dice, los percibidos por los institutos de educación superior estatales, ¿no es cierto? Amparados por la ley de educación. Otra institución más, ¿verdad? ¿Quién más no tributa? Dice, los provenientes de premios, loterías, sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia y por fe y alegría, ¿no es cierto? También están exentos los premios por lotería, ¿ya? Dice, pero aquí dice claramente por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por fe y alegría, ¿sí? Ya, ¿qué más tenemos exento? Los viáticos. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de instituciones del Estado. Dice, el rancho que perciben los miembros de la fuerza pública, los gastos de viaje, hospedaje, alimentación, debidamente soportados con los documentos respectivos que perciban los funcionarios, empleados, trabajadores, sector privado, por razones inherentes a su función o cargo de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento. Ya. Y si Hans, que trabaja en una empresa privada, tiene viáticos, y porque hay muchas empresas, ¿no? Que pagan el sueldo y les dan el viático, le dan viáticos o le dan bonos de alimentación. En ese caso, ¿es subsidiable o no es subsidiable? ¿Tributable o no es tributable? Eso pasa al gasto de la empresa. Sí, no, pero yo estoy hablando, pasa el gasto de la empresa, eso es una cosa. Pero usted recibe el ingreso, ¿no es cierto? No sería El tributable. momento que usted va a hacer su impuesto a la renta, ¿usted tributa o no sobre esos viáticos? No, No. ¿Seguro? es que no sale a mi nombre. Claro que sí. Es que eso le pagan en rol. Eso es, Sí o le pagan tributa, en rol, profe. o está como bono, o es un valor que es reembolsado a usted. Y el momento que es Sí reembolsado a No, usted, por ejemplo, a mí cuando salgo de viaje me dan el efectivo y solo tengo que traer las facturas, nada más. le dan el efecto. Pero deben ser montos súper chiquitos que cubren con caja chica. O sea, lo que se gaste según si me voy de viaje 3 días, 4 días, una semana, lo que se gaste. Pero Raro sí, le no, veo. no son montos muy altos, digamos, qué sé yo, a la Claro, semana, claro, y unos, no están parados es mucho, $300. no están parados también por el sistema bancario, ¿no? ¿Quién mapea eso? Nadie puede mapear eso. Ese es otro. Alguien me Ahora iba a mismo, decir, sí, alguien iba a acá decir algo. Yo dije que sí tributa, profe, Sí, sí, porque sí es privado. tributan. O sea, el deber ser es que sí tributen. Sí, porque claro,
bueno, aquí en este caso Hans le dan en efectivo, pero normalmente uno a veces gasta y le reembolsan. Cuando le reembolsan, vamos a ver una acreditación en la cuenta. Entonces, en ese momento, claro que el SRI debe empezar a mapear todo y a cruzar cuentas de todo, ¿no? A esa altura todavía no llega nuestro SRI, pero sí, sí es tributable. O sea, es tributable los viáticos, es tributable los bonos, ¿sí? Pero aquí dice que los viáticos no tributan solo si son de empresas privadas, solo si son funcionarios públicos. Eso es otra cosa. Aquí sí está en norma clarito eso, ¿ya? Solo si usted es un funcionario público, Hans, no va a tributar. Qué suerte, ¿no? Loterías. Entonces, solo denme un segundito, ponemos aquí, este es el artículo 10. Vamos armando. Ya, perfecto. Seguimos. ¿Qué más dice aquí? Sobre los mismos viáticos. Dice, gastos de viaje, hospedaje, alimentación no están sujetos al impuesto a la renta. Los valores que perciben los funcionarios, empleados y trabajadores de sus empleadores del sector privado con el fin de cubrir gastos de viaje, hospedaje y alimentación para viajes que deban efectuar por razones inherentes a su función o cargo dentro o fuera del país y relacionadas con la actividad económica de la empresa que asume el gasto. ¿Sí? Tampoco están sujetos al impuesto a la renta los viáticos que conceden los funcionarios y empleados de instituciones públicas ni rancho que perciban los miembros de la fuerza pública. Estos gastos estarán respaldados por la liquidación que representa el trabajador, funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes de venta cuando proceda según legislación ecuatoriana de los demás países en los que incurra este tipo de gastos. Sobre los gastos de viaje misceláneos tales como propinas, pasajes, etcétera, etcétera, que no superen el 10% del gasto total del viaje, no se requerirá adjuntar la liquidación de comprobantes de venta, ¿ya? Esa es otra cosa, ¿no? Para que se considere incluso como un gasto deducible dentro de la empresa, ¿qué dice? Que estos gastos de viaje y hospedaje no deben sobrepasar el 10%, ¿sí? Porque, como decíamos, Hans, es un monto ya mayor, ¿sí? Y no puede ser sustentado con una liquidación de compra. El momento que a usted le dan esos valores por gastos de viáticos, ¿qué es lo que pasa? Ellos generan internamente una liquidación de compra para poder justificar el dinero que salió, ¿no? Esto aquí explico un poquito más a detalle. Vamos, ¿qué más está exento? Aquí dice, a ver, ¿qué más? Este es lo mismo, ¿no? Ya solo explico un poquito de los comprobantes de venta. Seguimos, otra más. Dice, ahí están los beneficios sociales, ¿no? La 13ª y 14ª remuneración, lo que yo les decía, ¿no? Esos también son exentos. Beneficios sociales. ¿Sí? ¿Qué más dice? Las asignaciones o estipendios que por concepto de becas para el financiamiento de estudios, especialización y capacitación de instituciones de educación superior o entidades gubernamentales, nacionales o extranjeras y en organismos internacionales otorga el Estado. Dice, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros. Sí, entonces aquí hablamos, dice, de becas. ¿Se acuerdan que hace tiempos, bueno, ahorita ya no veo mucho, antes había, cuando estaba el señor Correa, sí había becas, eh, convenios con universidades de afuera, ¿sí? Y había bastante participación, claro que uno participaba para la beca, si era aprobado salía y tenía que venir a devengar en instituciones públicas como 4 años, sí, ese era el tema. Entonces, eso dice aquí, ¿no? Todo lo que sea relacionado con financiamiento de becas. ¿Qué instituto es el que nos financia? ¿En qué instituto ustedes pueden ir a pedir financiamiento? ¿Saben? Cenesic. No, el CENESID no es no sé si no es el INEC, pero creo que es el INEC, no se llama, pues hay incluso para poder cumplir los estudios de bachillerato, uno puede hacer un crédito.
Entonces, eso es bueno, ¿sí? A ver, ¿qué más dice aquí? 23. Están exentos del pago del impuesto a la renta las asignaciones y estipendios que por concepto de becas, esto ya es lo mismo, pero de manera más detallada. ¿Y qué dice? Para que sean reconocidos como ingresos exentos, estos valores están respaldados por comprobantes de venta cuando se proceda según la legislación ecuatoriana. Ya, correcto. Dice, por el Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos, países, etc. Esta certificación deberá incluir como mínimo la siguiente información: nombre becario, número de cédula, plazo, beca, tipo de beca, todos los datos, valores que se entreguen al becario y nombre del estudio, ¿no? Aquí lo que habla un poquito es que tiene que tener todo sustento, ¿no? O sea, habrá, me imagino, una carpeta, una certificación del becario y aparte todos los comprobantes de venta que sustenten el dinero que se le entregó. Sí, entonces, en este caso son becas. Esto también está exento. ¿Qué más dice? A los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo. En la parte que no exceda lo determinado en el Código de Trabajo. Dice, toda bonificación e indemnización que sobrepase los valores determinados en el Código de Trabajo, aunque esté prevista en los contratos colectivos, causará el impuesto a la renta. Los obtenidos por los servidores de funcionarios de las entidades que integren el sector público ecuatoriano por la terminación de sus relaciones laborales serán también exentos dentro de los límites que establece esta disposición general. Ya, ya me indica el registro, el número de artículo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿aquí qué dice? Dice que si no voy a ponerle de ejemplo a Hans, no quiero que le pase, pero en el caso de un despido de alguien, normalmente cuando nos calculan, nos dan una bonificación de desahucio. ¿Quién sabe cuánto es la bonificación de desahucio? Nadie. ¿No es el triple del último, del mejor mes? Ya, normalmente es Remunerado. el 25%, ¿no? Suele ser el 25% de acuerdo al promedio del último mejor sueldo de los 5 años, si no estoy mal. ¿Ya? Y cuando eso es una bonificación por desahucio, ¿sí? Y la indemnización por despido intempestivo, normalmente cuando le hacen una liquidación tiene ya tiene el desahucio del 25%. Eso siempre va por norma. Pero si le despiden, ¿sí? Si le despiden, ahí sí es una indemnización. No sé si es que son los 10 últimos o la suma de los 5 últimos años. Sí, es diferente el cálculo ahí. Pero vale la pena y buen punto para que lo revisen. Les voy a poner de tarea para saber, es importante saber cómo vamos a calcular el tema del desahucio. Incluso en la página del Ministerio de Trabajo hay una calculadora, si no estoy mal, en el que ustedes pueden ingresar, ¿sí? Pueden ingresar y ver en el caso de que ya saben que les van a despedir, porque a veces sí notifican, hay empresas que a veces sí y a veces no, nos dan la anticipación que salimos a fin de mes, otras que no, lo hacen el mismo día, pero si ese es el caso, ustedes pueden ver a cuánto asciende el cálculo. En este caso dice que sus ingresos por desahucio y bonificación e indemnización no son tributables, ¿ya? Entonces dice bonificación por desahucio y por indemnización. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Alguien ayúdeme con la lectura, chicos. 12. Están exentos los ingresos percibidos por personas mayores de 65 años de edad, en un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta ley. Los obtenidos por personas con discapacidad debidamente calificadas por el organismo competente hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta ley. El sustituto único
de la persona con discapacidad debidamente acreditado como tal, de acuerdo a la ley, podrá beneficiarse hasta por el mismo monto señalado en el inciso anterior, en la proporción que determine el reglamento, siempre y cuando la persona con discapacidad no ejerza el referido derecho. Las exoneraciones previstas en este numeral no podrán aplicarse simultáneamente. En esos casos se podrá aplicar la exención más beneficiosa para el contribuyente. Ya, así mismo, vamos a hacer una tabla. Dice que están exentos los ingresos grabados para personas de la tercera edad, para personas discapacitadas, ¿sí? Y lo que sí dice es que si una persona tiene las dos características, es menor de edad y discapacitada, perdón, es mayor de la tercera edad, discapacitada, no pueden aplicar el doble beneficio, ¿no? Pueden hacer, escoger un beneficio, ¿ya? Entonces, vamos acá nuevamente a nuestra tabla. Entonces, pongamos pensiones. Entonces, si es una persona mayor de 65 años, ¿qué decía? Dice, en un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero del impuesto a la renta. ¿Cuál es la fracción básica? Búsquense la tabla del impuesto a la renta. Chicos, me dan en la fracción básica. $24,967,86. Ya, ahí estábamos acá. Este era del 2000, que sacó del 23, ¿seguro? Sí, dice de 11,722 por 2,13. Es lo que me sale aquí. La acción básica. Dice, un monto equivalente a una fracción básica desgravada con tarifa cero del impuesto a la renta según el artículo. No dice el 1.3, el 1.3 es para gastos personales. Aquí, ¿qué dice? En un monto equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero. Entonces vamos a la tabla. ¿Cuál es el primer rango de la tabla? Vamos a ver. Vamos a ver la del 23, porque la del 22 sí tenía. Ya, la del 23 dice con una tarifa 0%. ¿Cuál es la que tiene una tarifa 0%? 1.722, ¿no es cierto? Esta es la fracción básica desgravada. 11.722. Entonces, dice que es exento en un monto de 11.722. Si el sueldo de esta persona es 25.000, vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? ¿Cuánto será la base? Consideremos que es 25.000 restado el IES y todo, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía cómo hay que calcular la base? En personas naturales teníamos que restar, ¿se acuerdan? El IES, bueno, costos y gastos no en una empresa, ahí solo cuando es una empresa. Cuando es persona natural, solo se consideran los ingresos grabados, los exentos eran los beneficios, y aquí restábamos el IES. Ya, entonces, digamos que este sueldo ya esté menos el IES, ¿no es cierto? Ya, será 25.000. Entonces así tendríamos la base. Dice que gana 25.000 menos el ingreso exento con el que no tributa es hasta 13.000. Yo digo que tengo una base de 13.000. Nuevamente me voy a la tabla. ¿Tributo o no tributo? ¿Cuánto era? Sí, el 5. 13.278. Ya. ¿Cuánto tributo? El 5% del excedente, ¿no? Ya, muy bien, Hans, ¿no es cierto?
¿verdad? Me voy al rango 5, ¿ya? Entonces, tributo, ¿por qué? Porque todavía el sueldo de este señor fue muy alto y aquí yo me consideré, aquí yo apliqué el beneficio de lo que él me dice, ¿no es cierto? De una fracción básica desgravada. ¿Qué más me dice? Para la persona de tercera edad, dicen un monto equivalente a una fracción básica desgravada, con tarifa 0%. Dice, los obtenidos por personas y discapacidad, ahí sí. Dice, hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica desgravada. ¿Sí? Entonces, si fuera un discapacitado, discapacidad, pongamos, contribuyente. ¿Ya? Estas también pueden ser preguntas cortitas, ¿no? No necesitan hacer ejercicios. Simplemente les pongo que identifiquen y ustedes ya, si saben la norma, van a poder identificar, ¿verdad? Entonces aquí dice que es este por 2, ¿verdad? Entonces dice que el ingreso exento puede ser hasta 23.000. Si digamos que el señor gana los mismos 25.000, ¿tributa o no tributa? No, No, ¿verdad? No tributa porque 1.500 no llega ni a la base. Ya, entonces dice que si una persona cumple, como yo les decía hace rato con el tema de las instituciones, si una persona cumple con estas dos características, es decir, es un mayor de edad, sigue trabajando, tiene ingresos grabados y aparte es discapacitado. Ya, ¿cuál se acoge, Hans, usted? la más Si es favorable decía en el artículo, o sea, la de discapacidad. la segunda, ¿no es cierto? Entonces, si la persona cumple las dos, pues yo escojo la que más me conviene, escojo esta de acá. ¿Sí? Escojo la opción, pongamos aquí opción A, y aquí pongamos opción B, ¿ya? Entonces usted escoge la de acá, pero si es que solo es mayor de edad, pues se queda, mayor de 65 años, persona se queda solo con este, ¿verdad? Entonces, eso como para que vayamos entendiendo. Si hay alguna duda, ¿no? Vamos al 13. David, continúe. Dice, a ver, los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías relacionadas, por servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetas a reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas legales y reglamentos pertinentes. Ya. En sí habla de los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no es cierto? Dice que también es exento. Pongamos. Ya. Ya. Ya, ¿qué más? Dice, los generados por enajenación ocasional de inmuebles realizados por personas naturales siempre que se traten de inmuebles destinados para la vivienda, incluyendo sus bienes accesorios como parqueos, bodegas similares y terrenos. Para efectos de esta ley se considera como enajenación ocasional aquella que no corresponde al giro ordinario del negocio. Creo que sí les dije al inicio de clase o vimos que era enajenación, ¿no es cierto? ¿Qué es enajenación? Venta. Ya, correcto, ¿no es cierto? La venta. Entonces, cuando sea enajenación de bien inmueble y en eso dice ocasional, ¿sí? No tributa. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el artículo 18? Enajenación ocasional de inmuebles. No estarán sujetas al impuesto a la renta las ganancias generadas de esta enajenación. Digamos que yo tenía escritorios o sillas,
¿sí? Y lo vendí y claro, yo ya tenía en valor de depreciación 0, ¿sí? Pero la silla tiene un valor de rescate, ¿verdad? Normalmente vendí en $10, lo que ya en libros estaba en 0. Eso no es una ganancia. Sí es una ganancia, porque ya en libros está depreciado el inmueble al 100%. Entonces habla que esas ganancias no se tributan. Sí, eso es lo que dice aquí. Las ganancias generadas por la enajenación. No confundamos con el valor del bien, ¿sí? Porque si es que, claro, el bien inmueble tuvo un valor todavía en libros y yo le vendía lo mismo, pues no hay ganancia. Pero si hablando por un terreno, ¿sí? O un edificio, si yo lo vendía a un valor más alto, pues voy a tener un rédito. Y sobre esa enajenación no voy a tributar, siempre y cuando sea ocasional, o sea, no se convierta en un giro del negocio. Eso dice aquí. Dice, no estarán sujetas al impuesto a la renta las ganancias generadas por la enajenación ocasional de inmuebles de personas naturales, siempre que se trate de inmuebles destinados para la vivienda, ¿sí? Incluido bienes, accesorios, parqueos, bodegas similares. Los costos y gastos e impuestos incurridos por este concepto no serán deducibles por esta relación con la generación de rentas. Otro tema más. Así como un ingreso no es gravado, es decir, no es tributable, el gasto que se genere de ese ingreso tampoco va a ser deducible. Ojo, el momento que hagamos una conciliación tributaria vamos a poner ingresos gravados, ingresos exentos, gastos deducibles y gastos no deducibles. Entonces, aquí también dice que estos gastos se convierten en gastos no deducibles, porque simplemente la fuente de ingreso, ¿qué es? Es no gravada, es exenta, ¿ya? ¿Qué más dice? Para el efecto se entenderá enajenación ocasional cuando se la pueda relacionar directamente con las actividades económicas del contribuyente o cuando la enajenación de inmuebles no supere 2 transferencias al año, ¿sí? Aquí también dice, es ocasional cuando no supere 2 transferencias al año. Ojo, hemos hecho 3, 4, ya se convierte, ya deja de ser ocasional. Se entenderá que no son ocasionales, sino habituales las enajenaciones de bienes inmuebles efectuadas por personas naturales que realicen dentro de su giro de negocio actividades de lotización, urbanización, construcción, promoción de inmuebles. Claro, si estamos relacionando una venta de un bien inmueble a una actividad de la empresa, que en este caso dice que es de construcción, urbanización y promoción o inmobiliaria, obviamente va a ser su giro del negocio, ¿no? Eso es lo que dice aquí. La enajenación, ¿dónde me quedé? La enajenación ocasional de inmuebles, dice, no estará sujeta al impuesto a la renta, las ganancias generales. Esto ya está repetido, porque está repetido aquí. Ya, vamos al 15. Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles siempre que no desarrollen actividades empresariales u operen en negocios en marcha conforme a lo definido y establecido en el artículo 42 de la ley. ¿Qué dice el 42.1? Ayúdenme a buscar. ¿Encontraron? Dice, quienes no están obligados a declarar, los contribuyentes domiciliados en el exterior que no tengan representante en el país y exclusivamente tengan ingresos sujetos a la retención en la fuente. Normalmente los ingresos que provengan de una actividad y no tengan establecimiento permanente, ¿se acuerdan? ¿Cuánto está grabado? Está grabado con el 25%, ¿sí? Los establecimientos... las empresas que tengan, pueden ser extranjeras y tienen establecimientos permanentes en el país, están sujetas a la misma normativa que una empresa nacional, ¿verdad? Tienen que seguir todos los reglamentos, hacer su conciliación y establecer el porcentaje que le toque de acuerdo a su composición societaria. Regresemos acá. Dice, ni cuando alguno de los constituyentes o beneficiarios sean personas naturales o sociedades residentes, constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición. Asimismo, se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos complementarios. Un poco resalta lo que ya vimos arriba, ¿no? Hablábamos de fondos de inversión y las utilidades que generan estas empresas, ¿ya? Aquí no habla solo de las utilidades, aquí habla de los ingresos,
Recuerden, arriba eran utilidades de fondos de inversión y aquí hablamos de ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles. ¿Sí? Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que al momento de la distribución de sus beneficios, rendimientos, ganancias, la fiduciaria o la administradora de fondos haya efectuado la correspondiente retención en la fuente del impuesto a la renta, en los términos y porcentajes establecidos para el caso de la distribución de dividendos conforme a lo dispuesto en la ley. Ya, ¿qué dice aquí? Dice que estos ingresos de estos fideicomisos serán exentos siempre y cuando hayamos repartido las utilidades y sobre esas utilidades hayamos hecho la retención. Acuérdense que las utilidades y dividendos normales, ¿sí? Siempre generan una retención. Es decir, tengo una empresa X, accionistas son Hans, Valeria, David, son 3 accionistas, yo les reparto, entonces yo les doy, si les toca 10,000, pues yo les daré la retención por el tema de los dividendos y les pagaré los 8,000 y pico, ¿cierto? Más su retención. Siempre que cumplamos eso, dice que estos ingresos de este fideicomiso van a ser exentos. Si no cumplimos, por ejemplo, si no hay repartición de utilidades, como vimos en casos anteriores, y hay recapitalización, pues no es exento, ¿no es cierto? Esto en cuanto a fideicomisos mercantiles. Entonces tenemos aquí los ingresos. Ya. ¿Qué más tenemos? Los rendimientos y beneficios obtenidos por personas naturales y sociedades residentes o no en el país por depósitos a plazo fijo. Es lo que yo les decía, ¿no? Los depósitos a plazo fijo normalmente son a 1 año. Entonces aquí dice que están exentos estos. Dice, y aquí ya nos da un poquito más el detalle, ¿no? Y nos dice, en instituciones financieras nacionales, así como en inversiones en valores en renta fija que se negocian a través de la bolsa. Si yo les decía plazo fijo son las pólizas que normalmente contratamos en el banco, pero también podemos generar rendimientos a través de la bolsa de valores, ya con otros productos, ¿no es cierto? ¿Qué más dice aquí? Incluso los rendimientos y beneficios distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión, fondos administrativos o colectivos de inversión y fondos complementarios originales. ¿Sí? Es lo que decíamos. ¿Se acuerdan que los beneficios distribuidos por los fondos, fideicomisos, fondos de inversión estaban exentos? Nos vuelve a recalcar aquí eso, ¿verdad? Para la aplicación de esta exoneración, los depósitos de plazo fijo e inversiones de renta fija deben emitirse por un plazo de 180 días calendario. Ahí nos dice, y permanecer en posesión del tenedor que se beneficia de la exoneración por lo menos 180 días de manera continua. Ya, ¿qué quiere decir esto? ¿Se entiende esto o no se entiende? Dice, para la aplicación de esta exoneración, los depósitos de plazo fijo e inversiones en renta fija deberán emitirse en un plazo de 180 días. Ahí tenemos un plazo, ¿no es cierto? Y permanecer en posesión del tenedor. ¿Quién es el tenedor? El banco o la El institución. banco, ¿no es cierto? Que se beneficia de la exoneración por lo menos 180 días de manera continua, ¿ya? Entonces dice, en este caso, si hablamos de 180 y 180, ¿cuántos es? 360 días, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces estamos hablando del periodo que les decía. En el caso de fideicomisos mercantiles de inversión, fondos administrativos o colectivos de inversión o complementarios, el plazo de permanencia mínima de las inversiones para estos casos que les digo, sí, debe ser de 180 días calendario o más, ¿ya? Y el titular de las unidades o cuotas debe mantenerlas al menos en el mismo plazo señalado de manera continua, ¿sí? Normalmente es un plazo de 1 año, chicos, cuando son exentos, ¿sí? Menos de ese tiempo, siempre hay retención. Esta exoneración no será aplicable en caso de que el perceptor del ingreso sea deudor directo o indirecto de instituciones que mantenga el depósito o inversión o cualquiera de sus vinculadas, así como operaciones entre partes relacionadas de capital, administrador o inversión. Sí, partes relacionadas es cuando estamos hablando que
El beneficiario de esto, yo no sé, es accionista o tiene algún negocio o alguna compra de acción, digamos, en el Produbanco, ¿ya? Y como cliente también tiene un plazo fijo ahí, ¿no es cierto? Una póliza de plazo fijo de, yo que sé, mayor de un año. Entonces dice que esto no aplica cuando se trata de partes relacionadas o partes vinculadas, ¿sí? Dice, los pagos parciales de los rendimientos mencionados en el numeral que sean acreditados en vencimientos o pagos graduales anteriores al plazo mínimo de la tenencia también están exentos, siempre que la inversión se haya ejecutado cumpliendo los requisitos. Normalmente, aquí habla cuando esto no funciona en las pólizas de plazo fijo. Ustedes saben que en el banco termina los 360 días y ahí se libera el monto de su inversión más el rendimiento. Pero sí funciona esto de liberación proporcional en el tema de renta fija y otras inversiones que se hacen a través de la bolsa, ¿sí? Entonces, por eso se refiere a esto. 16, ¿qué más dice? Las indemnizaciones que perciban por seguros, exceptuando los provenientes del lucro cesante. Cuando ustedes tienen un seguro, tuvieron una pérdida total de un vehículo, les restituyeron el valor del seguro menos su deducible. Esto es un ingreso para ustedes, ¿sí o no? Pero dice que esto está exento, porque obviamente esto fue un bien o un activo que ustedes perdieron, ¿sí? Y así como se tiene que dar de baja en la contabilidad de ese bien o ese activo, pues ustedes van a tener que hacer una restitución, o puede que no compren, no vuelvan a comprar ese activo, pero sí tienen un ingreso, porque la empresa de seguros les va a devolver ese valor. Ese valor que entra como ingreso es exento, ¿sí? Todo lo que se refiere a restitución por seguro. ¿Qué más dice? Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones de dicha empleadora, mientras que el empleado conserve la propiedad de tales acciones. Elsa, creo que me alzó la mano, Elsa. Sí, profe, disculpe, profe, que le interrumpa. Claro, Profe, no sé si podemos hoy terminar clases a las 10 en puntito. 10 las 10. O sea sí, que varios compañeros tenemos el día de mañana que presentar un trabajo y bueno, sí. creo que la mañana tenemos que preparar el Ya, trabajo. tranquilos chicos, no se preocupen. Sí, ya termino este párrafo y les mando. No se preocupen, ¿sí? Igual hemos visto algunos casos de exenciones para el día viernes. Yo les cargo así mismo un chiquito ejemplo, un chiquito formato para que me pongan ejemplos, nada más de lo que hemos visto. Vamos por la exención 17. Y a la otra clase voy a ver si les resumimos un poquito y para la siguiente hacer ya el impuesto a la renta. Sí. A ver, termino con este párrafo para que puedan irse, ¿sí? Bueno, este es el mismo, realmente. Están exentos del pago del impuesto a la renta, los rendimientos percibidos por sociedades empleadoras provenientes de préstamos, ¿no? Aquí habla en sí de los intereses de los trabajadores siempre y cuando estos estén destinados, dice, para la adquisición de acciones de la misma empresa, ¿sí? De lo contrario, no. Eso es lo que dice, ¿ya? A ver, chicos, entonces, si no hay dudas, les libero de clase, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, ¿No? es que mañana tenemos el último examen Ah, que se entiende. y hay que prepararlo porque es un ejercicio en grupo. Y Ya, todos creo que tranquilos, tenemos. Ahorita nos vamos a reunir todos los grupos. tranquilos, entiendo. Ya, chicos, no se preocupen. Sí, entonces continuamos la siguiente clase, ¿sí? Igual ya se nos terminó la hora. Que tengan una buena noche y más bien que les vaya bien. Ya, Gracias, Muchas profe. gracias, profe. ingeniero. Muchas Ya, gracias. una buena noche, descanse. Buenas noches. Gracias.